Aquí están estos capacitores conjuntamente, siempre ustedes lo van a ver cerca a este transformadorcito de acá, que en verdad son dos bobinas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de electrónica y reparación. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo varias placas de electrónica. Son placas de diferentes aparatos. Por ejemplo, esta placa es de una fuente de PC. Esta otra placa es de una fuente de DVD. Esta otra placa es de una fuente de 12 voltios. Y esta es una placa de alimentación de un televisor. Entonces, ¿por qué tengo aquí estas placas? Porque el día de hoy les quiero explicar cómo funcionan las fuentes conmutadas, independientemente que sean fuentes simples o fuentes complejas. Entonces, para comenzar, vamos a analizar esta plaquita que es bastante simple, pero nos servirá para entender lo básico de las fuentes conmutadas. Entonces, lo primero que ustedes deben saber sobre las fuentes conmutadas es que ellas tienen como dos etapas, o las fuentes conmutadas se dividen como en dos partes. Fíjense, aquí arriba ustedes ven todo lo que ella trae y parece una tarjeta unificada. No parece que hubiese división, pero realmente hay una división y esa división está en el medio de este transformador. Este transformador es el que se llama el transformador chopper y tómenlo en cuenta porque es muy importante en las fuentes conmutadas. Entonces, fíjense, si yo volteo esta placa, ustedes van a notar que por acá, por el medio, como les digo, aquí está el chopper y justo por el medio de ese transformador no hay nada de electrónica. Fíjense que por acá hay pistas, como pueden ver, y por acá también, pero justo en el medio no hay pista. Entonces, ¿por qué eso es así? Bueno, en un momento ya les voy a explicar, pero antes de eso vamos a verificar eso en las otras placas que yo tengo por acá. Por ejemplo, fíjense esta otra placa. No tiene nada que ver con esta y sin embargo, eso que yo les estoy mencionando también se cumple acá. Fíjense, cuando yo volteo esta placa, qué casualidad que acá en el medio también hay como una separación justo por el medio del transformador chopper. Entonces, vamos identificando. Aquí también tengo un cargador de laptop y fíjense que si lo volteo ocurre exactamente lo mismo. Aquí está el transformador, como pueden ver. Los transformadores chopper vienen de diferentes formas y de diferentes tamaños. Eso va a depender de la potencia que maneje cada fuente. Pero lo que se cumple siempre es eso que les estoy diciendo. Fíjense, por el medio del chopper se aísla de forma electrónica, o sea, no hay ningún componente por acá y eso tiene una razón. Igualmente, si vemos la fuente esta de computadora, que es bastante compleja, sin embargo, cuando la volteamos, fíjense cómo de forma perfecta o nítida se puede notar la separación entre una etapa que es de aquí hacia arriba y otra etapa que es de aquí hacia abajo. Y fíjense que todos los transformadores chopper, en este caso esta fuente tiene 3 transformadores chopper, están en medio de esos transformadores está la división. Entonces, bueno, es un factor común esto en las fuentes conmutadas. Yo se los digo porque es algo que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de hacer alguna reparación o si ustedes quieren entender perfectamente cómo funcionan las fuentes conmutadas y sus partes. Fíjense, aquí tengo la placa de un televisor y en este caso también tengo dos choppers. Fíjense, aquí está uno y aquí está otro. E incluso aquí arriba sí me hace como una especie de marcación. Si se fijan, hay una línea blanca, pero por debajo también se debe reflejar esa misma separación. Fíjense, aquí está este chopper y fíjense cómo por acá no hay nada. Si vengo por acá, pasa por el medio de este circuito integrado que en verdad es un octocoplador, igual que estas líneas de acá. Estas líneas de acá vienen aquí a el octocoplador. Ya les voy a hablar de ese octocoplador también. Y fíjense cómo aquí sigue completamente separado por acá y me vengo por acá y no hay nada de electrónica en el medio de esta parte. O sea, aquí está la separación completa, como pueden ver, de una etapa y la otra, que pasan justamente por el medio de los transformadores chopper.
Entonces, en este momento ustedes se preguntarán por qué existe esa separación en las placas. Bueno, esa separación existe porque las placas de fuentes conmutadas tienen como dos etapas. Una etapa que es la etapa por donde llega el voltaje de corriente alterna, el que sale por el tomacorriente que llega por el enchufe a la placa, y está la etapa de salida, que es la etapa donde tenemos el voltaje continuo, el voltaje que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, en esta placa, estos dos cables son los de entrada de corriente alterna y estos dos cables son los de salida. Entonces, como les dije antes, esto se divide como en una etapa y en otra etapa. Bueno, la etapa esta que está hacia la derecha, que es donde llega el voltaje de corriente alterna, se le llama etapa caliente o tierra caliente. Y la etapa que va de aquí hacia acá, que es por donde sale el voltaje ya continuo, el que nosotros deseamos utilizar, se le llama etapa fría o zona fría o tierra fría. Entonces, una de las cosas que ustedes deben saber de cada etapa es que la etapa que se le llama la etapa caliente, que es esta parte, maneja voltajes bastante altos. En cambio, la etapa de salida maneja voltajes muy bajos o mucho más bajos. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben saber. Sabiendo esto, vamos a identificar ciertas partes en cada una de esas etapas que le he mencionado y vamos a identificarlas en esta pequeña placa que es más fácil de entender. Fíjense, por aquí llega el voltaje de corriente alterna. Luego viene una etapa que se llama etapa de rectificación. En esta placa se pasa directamente a la etapa de rectificación. En otras placas hay otras etapas antes de pasar a la etapa de rectificación, pero que tienen que ver con un filtrado. Ya les voy a mostrar en otras placas. Pero esta placa, como es muy sencillo, les voy a explicar aquí lo más básico para que ustedes entiendan. Entonces, la rectificación la hacen estos cuatro diodos que están acá. Básicamente, por acá entra el voltaje de corriente alterna y estos cuatro diodos lo rectifican y lo pasan a corriente pulsante o voltaje pulsante. Entonces, estos cuatro diodos lo que hacen es una rectificación de onda completa. Luego, aquí tenemos un pequeño filtro que lo que hace es evitar que las fluctuaciones de toda la placa, porque recuerden que las fuentes conmutadas tienen fluctuaciones, o sea, tienen ondas cuadradas, y lo que hace este filtro es evitar que esas ondas se devuelvan hacia este cable. Entonces, ese filtro generalmente está aquí al principio también. Bueno, en este caso lo vemos por este lado, pero esa es su función. Filtrar para que no salga la señal de onda cuadrada hacia la red y no perturbe todos los aparatos que estén conectados allí. Ok, luego tenemos un elemento muy importante que es el capacitor de filtrado también, pero este lo que hace es que convierte esa señal que está rectificada en una señal continua. Esa señal continua es de un voltaje bastante alto y luego esa señal se inyecta al primario del chopper, pero conjuntamente con este circuito integrado que está aquí, que es el que controla el ancho del pulso para controlar al final el voltaje de salida de este chopper. Ahora, eso lo hace también con un MOSFET que generalmente, en este caso, como es un circuito integrado internamente, él trae un MOSFET que es el que sirve para hacer la conmutación. Entonces, ¿qué más encontramos acá? Este circuito integrado que está acá es un octocoplador, es por donde este circuito integrado va a recibir la retroalimentación, es a través de este circuito que es octocoplador. ¿Qué significa octocoplador? Significa que se le envía señal de luz internamente y él la recibe por acá, o sea que aquí no hay conexión eléctrica. Y fíjense que esta parte que está acá pasa por el medio de ese circuito integrado también, de ese octocoplador. Ok, ¿y qué tenemos entonces a la salida? Bueno, a la salida lo que vamos a tener es un diodo y generalmente un capacitor o varios capacitores que sirven para filtrar la salida. Recuerden que la salida debería ser aproximadamente una onda cuadrada de una frecuencia muy alta, porque otra cosa que ustedes deben saber es que la conmutación de estas plaquitas se hace a frecuencias muy elevadas, en el orden de los 30 kilos, inclusive más. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes van a encontrar en cualquier placa de una fuente conmutada. Ahora, esa fuente conmutada que les mostré es la más básica de todas, pero fíjense, aquí tengo una que es un poquito más completa
y podemos ver más etapas que no vimos en esa primera. Fíjense, la entrada de voltaje de esta fuente está por acá. Ok, acá vamos a encontrar un fusible, como pueden ver en la entrada, es para protección. Vamos a encontrar también un termistor. Vamos a encontrar también estos capacitores que son de corriente alterna, y este capacitor conjuntamente con este pequeño transformador, que en verdad son dos inductores en paralelo, sirven para hacer el filtrado. Entonces, como pueden ver aquí, está más claramente cómo se hace el filtrado. Luego siguen por acá estos diodos rectificadores, que sí lo tenía la primera plaquita. El capacitor, que es para filtrar también, para volver ese voltaje que está rectificado y volverlo continuo. Está el circuito integrado, que nos va a hacer la conmutación, el control de la conmutación, y básicamente esos son los elementos principales en esta primera etapa. Como pueden ver, aquí tenemos el chopper, y aquí en la salida de esta placa, en la parte del secundario del chopper, vemos varios diodos y vemos varios capacitores, y eso es porque esta placa tiene varias fuentes de salida. Eso quiere decir que este chopper tiene muchas salidas, no solo una, y eso es bastante común en muchas placas de fuentes conmutadas. Básicamente, como pueden ver, en esencia siempre utilizan las mismas etapas y componentes parecidos. Por ejemplo, miremos esta placa, que es de una fuente de computadora. Es una fuente de computadora que no es muy moderna, pero aquí también podemos ver exactamente las mismas etapas. Fíjense, acá la entrada se hace por este cable azul y este cable rojo. Lo importante acá es, esta es la parte de entrada, esta que está de aquí para acá. Y fíjense cómo aquí tenemos el filtro, el transformador que es para filtrar, el capacitor. Aquí tenemos otro filtro más y otro capacitor. O sea, es una etapa de filtrado bien completa. También tenemos acá este inductor, también colabora en la parte del filtrado. Acá tenemos, no se ve muy bien, pero es un puente rectificador que tiene 4 diodos por dentro. Y acá tenemos dos capacitores que su función es filtrar la señal que sale del puente rectificador. Entonces, en este caso, no tenemos un circuito integrado que haga la función de conmutación, sino que esto se hace es con MOSFET que están expuestos como estos que están acá. Alguno de estos va a corresponder con un MOSFET, o inclusive pueden ser dos MOSFET que pueden estar allí. Como esta fuente DPC es un poco vieja, entonces no vienen la conmutación en un circuito integrado, sino que vienen directamente con los MOSFET externamente. Y estos MOSFET vienen pegados acá a estos disipadores porque obviamente calientan. Y bueno, luego de eso pasamos acá a los transformadores chopper. Obviamente el transformador chopper más grande es el que va a manejar más salidas para la fuente. Y estos choppers son complementarios. También van a manejar salidas de voltaje, pero que no manejan mucha corriente. Ok, como pueden ver, aquí también está el octocoplador, que es el que pasa por el medio también de toda esta parte. Y básicamente en la salida lo que vamos a tener es este inductor que está aquí. Básicamente sirve para hacer filtrados, y todos estos capacitores también son para filtrar. Y estos elementos que están acá, que parece también como si fuesen transistores, en verdad son diodos puestos en una configuración de dos diodos que están allí internamente para colaborar con la rectificación. Básicamente ellos van a rectificar la señal, y conjuntamente con estos inductores y estos capacitores van a filtrar. Y obviamente esta fuente maneja muchos voltajes, por tanto tiene muchas salidas que van a venir de acá de estos choppers. Bueno, y en el caso de esta placa de televisión, fíjense, por aquí atrás también tiene electrónica, porque obviamente esta es más moderna, pero sin embargo podemos identificar también acá las partes que hemos mencionado. Fíjense, por acá está el enchufe, aquí está un fusible, aquí están estos capacitores conjuntamente. Siempre ustedes lo van a ver cerca a este transformadorcito de acá, que en verdad son dos bobinas que cumplen la función de filtrar. Luego por acá, si se fijan, tenemos el puente rectificador. Aquí también tenemos el capacitor que va a filtrar el voltaje que sale del puente. Aquí tenemos el MOSFET por fuera también, pero sin embargo está manejado por un circuito integrado que está en esta etapa. Fíjense, aquí está la división de las etapas, y esta etapa que está acá, toda esta etapa, corresponde con el primario, y el secundario es de aquí hacia allá. Entonces aquí tenemos los dos choppers, y estos dos choppers
nos van a enviar unas salidas. Como pueden ver, aquí tenemos varios diodos que son los que rectifican. Ya estos son de la etapa fría, la etapa de salida. Y aquí están los capacitores para filtrar y justamente para lograr los voltajes que salen por acá. Y acá también tenemos otros voltajes. O sea que de este transformador debo sacar voltajes por acá y de este seguro por acá. Para los voltajes de acá va a colaborar este circuito integrado que está acá, que es parte de la salida. Si se fijan, muchas líneas que vienen de acá se vienen para esta etapa. Ok, esto que les estoy mostrando hoy son algunas partes y algunas etapas sobre la placa, pero si ustedes quieren tener esto en un diagrama para que ustedes lo vean mejor, para que ustedes lo visualicen mejor, porque quizás aquí en la placa pues obviamente cuesta ver cómo se conectan cada una de esas etapas, yo se las voy a dibujar también para que ustedes la tengan allí. Recuerden que este video es introductorio, es el primer video que voy a hacer acerca de las fuentes conmutadas y es muy importante que ustedes tengan claro lo básico. Ok, entonces vamos a dibujarle acá la etapa primaria o la que se llama de zona caliente o la etapa caliente, como les dije, hasta el chopper. Vamos a llegar hasta el chopper y también les voy a dibujar del chopper hacia adelante, pero esta etapa primaria es muy importante. Entonces fíjense, nosotros vamos a encontrar en esta primera etapa que aquí es donde entra la señal de voltaje de 120 voltios. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar acá? O lo que nos vamos a encontrar. Lo primero sería el fusible. Eso se lo van a encontrar ustedes en serie. También ustedes se pueden encontrar acá un termistor que básicamente lo que hace es cambiar su resistencia con la temperatura. Entonces, continuando acá, también generalmente se consiguen un varistor. Ese varistor ustedes se lo van a conseguir acá en paralelo y el varistor tiene este símbolo como un capacitor y ya les voy a explicar qué es lo que hace ese varistor. Luego vamos a encontrar la etapa que les dije de filtrado. Son dos capacitores generalmente que están puestos en esta configuración. Aquí tenemos un inductor, aquí tenemos otro inductor y aquí volvemos a tener este capacitor. Son dos capacitores diferentes. Ok, luego acá nos vamos a encontrar con el puente rectificador. Vamos a dibujarlo así. Entonces, como ustedes saben, el puente rectificador se entra, aquí es alterna, aquí sale negativo y positivo. El puente rectificador puede ser el que yo les mostré, como por ejemplo este de acá, pero internamente tiene 4 diodos. Entonces, bien sea los 4 diodos o bien sea el que es rectangular, funciona exactamente igual. Entonces, ¿qué continúa por acá? Continuamos con el capacitor que es este de acá, el capacitor de filtrado, y lo vamos a dibujar por acá. Entonces, ese capacitor viene por acá el negativo y el positivo, vamos a pasarlo por acá, y entonces ese capacitor es polarizado. Ok, y luego aquí entramos ya a el chopper, a una de las entradas del chopper o la entrada principal. Entonces vamos a dibujar aquí el primario del chopper. Llegaría por aquí este voltaje y continuamos por acá con una salida del circuito integrado. Entonces este circuito integrado generalmente lo tienen las fuentes más modernas. Generalmente ellos tendrían, en verdad hay una gran variedad, pero yo voy a dibujar aquí como si tuviese 4 pines y uno de los pines de este circuito integrado, que es el que controla la conmutación, va a venir de el positivo de acá, de este capacitor, o sea, va a venir de acá, que se supone que está rectificado, pero generalmente viene con una resistencia, a veces viene con otra etapa, y es para la alimentación, el VCC es la alimentación de este circuito integrado. Como le digo, es un circuito integrado especial. Él generalmente va a tener una referencia que en este caso va a ser esta misma. Luego del circuito este integrado, una de las paticas va a ir
acá a la entrada del chopper. Generalmente son varias patas porque tiene que inyectar más corriente. Y en el medio también va a estar este circuito integrado que es el octocoplador que sigue hacia allá. Recuerden que aquí estamos como en la mitad donde se divide la tapa caliente de la tapa fría. Y este circuito pues tiene aquí dos paticas también. Generalmente aquí lo que hay es un transistor NPN y básicamente aproximadamente, porque esto no es exactamente así, pero le estoy haciendo un diagrama para que ustedes entiendan, más o menos esto es así. Esta es la etapa inicial. La etapa caliente más o menos se maneja un esquema parecido. ¿Qué es lo que hace este circuito integrado? Que dijimos que controla la oscilación. Pues básicamente él controla la señal que sale por acá para hacer que el chopper oscile. ¿Qué tipo de señal sale por acá? Bueno, lo que sale es una onda o una señal, voy a hacerla más o menos así, con pulsos. Recuerden que para que un transformador, en este caso es chopper, porque es de una frecuencia muy alta, pero cualquier transformador necesita señal variable o voltaje variable. Entonces, él lo que hace es generar una señal así. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dependiendo si este ancho aumenta o disminuye, hacemos que el voltaje en la salida aumente o disminuye. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo enviar estos pulsos que enviar algo así. Entonces, obviamente, acá tenemos un nivel de voltaje y acá tenemos otro. Y eso lo controla este circuito integrado. Pero a su vez, él no lo controla solo. Él depende de la misma salida. O sea, la misma salida le dice a él cómo ajustar esto para que el voltaje sea el ideal. Por eso es que estas fuentes conmutadas también son fuentes retroalimentadas. Porque parte de la salida se retroalimenta a través del octocoplador, este circuito integrado, que lo dibujé aquí a la mitad. Ahora, ¿qué nos falta acá? Dibujar la otra parte, la otra mitad. Ok, entonces aquí básicamente sería seguir este mismo esquema hacia la derecha. El chopper en la salida puede tener una o varias bobinas, varias salidas. Y es el mismo transformador chopper. Ok, este circuito integrado continúa por acá. Vamos a hacerlo aquí con estas dos paticas que serían la entrada. ¿Qué tienen generalmente acá? Pues básicamente aquí lo que tienen es un diodo pero emisor de luz. Ese diodo le emite luz acá internamente a este transistor y le varía la corriente que puede dejar pasar por acá. Por tanto, puede variar aquí el voltaje que llega acá o la corriente y eso hace que esto se ajuste. Entonces, ¿qué tenemos para este lado? Pues básicamente en estas bobinas de salida generalmente vamos a tener un diodo, no es muy complicado esto, y vamos a tener un capacitor. Y generalmente ahí tenemos ya una salida. Y acá, pues algo parecido. Tenemos un diodo y por acá tenemos otro capacitor. Generalmente estos capacitores son polarizados. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Para qué se hace así? Para obtener diferentes voltajes. Ya que con una sola bobina no vamos a obtener diferentes voltajes. Ahora, ¿cómo es que se retroalimenta este circuito para acá? Muy simple. Tomamos uno de estos voltajes o una asociación de ambos, pero en este caso vamos a hacerlo más simple. Tomamos generalmente uno de estos voltajes y lo vamos a llevar acá a través de una resistencia, por ejemplo, hacia acá. Pero aquí, en vez de llevar esto a tierra directamente, esto se hace con un diodo Zener que puede ser fijo o puede ser variable. En este caso vamos a colocar un diodo variable que es muy usado, que es el TL431. Ese diodo Zener por acá se controla con un tercer pin. Este sería el cátodo, este sería el ánodo. Y ese tercer pin para controlarlo sería con un divisor de voltaje muy simple y vendría acá, poniendo acá R1 y R2. Y de esa forma nosotros
desde la salida podemos enviar parte de esa salida hacia acá sin necesidad de que exista un contacto directo, sino que se hace a través de un optocoplador, o sea, a través de la luz. Y esto es unidireccional, o sea, esto se envía hacia acá, pero de acá hacia acá no se envía nada. Si ustedes se fijan, los símbolos que utilicé acá para la referencia, igual que acá, son diferentes a este símbolo. Y eso es porque justamente esta tierra que está acá también se le llama tierra caliente, tiene que ser un símbolo diferente a este, porque esta tierra que está acá es la tierra fría. No tiene nada que ver la tierra del lado del secundario con la del lado del primario. La tierra o referencia, también se le puede decir. Entonces, bueno, acá con este esquema ya ustedes tienen una idea un poco más clara de lo que contiene una fuente conmutada y su diagrama básico. Entonces, con esto espero que les pueda servir este primer video de una serie de videos que voy a hacer sobre fuentes conmutadas para explicarles a ustedes todo el funcionamiento más profundo de las fuentes conmutadas. Como ustedes saben, las fuentes conmutadas en la actualidad son muy usadas, se usan prácticamente para todos los aparatos electrónicos y merece la pena entenderlo muy bien. Entonces, bueno, si este video les ha servido, les ha ayudado a entender un poco más sobre las fuentes conmutadas, sobre sus etapas, sobre el funcionamiento también. De repente, si ustedes son técnicos electrónicos que reparan o simplemente ustedes quieren entender cómo funcionan las fuentes conmutadas, entonces aquí ya tienen una guía para comenzar. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, también me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de electrónica y de reparación. Entonces nos vemos en el siguiente video.